buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo, como siempre, la hora que ustedes vean este video. Ya estamos una vez más con ustedes, agradecemos su atención, el seguimiento que dan a nuestro trabajo. Y quiero, como siempre, ¿no?, saludar en primer lugar a todo nuestro equipo, aquí a los compañeros que están detrás de las cámaras, a Edgar, a Roberto, Víctor. Bueno, Víctor hoy no está con nosotros porque tiene una situación, pero él seguimos igual, ¿no? También queremos saludar a nuestros becarios, a Brenda, a Ana, y en fin, a todos aquellos que nos siguen. Una vez más, muchísimas gracias y un saludo cariñoso, afectuoso. Hoy vamos a hablar... pero querían hablar del programa, ¿verdad? De Navegando Acapulco. Sí, a ver, no sé si... Sí, bueno, a partir de este año el Museo Naval tendrá, como si fuéramos una radio, ¿no?, una barra de programas que prácticamente están pensados uno para cada día de la semana. Los lunes es el programa de Coordenadas, que habla sobre información del museo, tanto interior, ¿no?, como lo que está sucediendo, como en este caso lo de la luz, que bastaría señalar que, por ejemplo, ahorita estamos grabando aquí porque un vecino nos facilita, ¿no?, la extensión de un cable. Como dijo Edgar, que el cable era ¿qué? De uso rudo. Sí. De 200 metros de uso rudo. Sí. Entonces el de Coordenadas iría de eso, ¿no? Más o menos ya se venía haciendo, pero tiene un nombre ahora. El martes es lo de Navegando Acapulco, que son las entrevistas a pie de calle, porque queremos conocer el sentir de la población respecto a muchos temas de la cultura y, por qué no decirlo, de la condición humana. El miércoles es este programa, el de la mirada. El jueves es un evento que se tenía planeado comenzar ahora en enero, pero por lo de la luz pues no va a suceder hasta quién sabe cuándo. Si tardan 6 meses, pues hasta dentro de 6 meses, que es el de Cartografiando el Arte del Pacífico Mexicano, que lo que buscaba era abrir el espacio del museo a artistas locales. Y el viernes, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no?, la captura del ecosistema, ¿sí?, del puerto, no en un afán de turismo, sino más bien para, pues como decía Tarkovsky, ¿no?, capturar un momento del tiempo y del espacio que puede que después ya no sea. En este caso, pues los ecosistemas que tenemos aquí, tanto las lagunas, ¿no?, las islas o la misma fauna y flora submarina, como lo hace Juan Barnard. Y pues vamos, esos son los programas que van a estar saliendo. Van a estar saliendo, lo decimos, en la medida de lo posible por la condición en la cual está el museo, sobre todo por el tema de la luz, pero eso va ahí. Este es el segundo programa para la segunda temporada y responde a una pregunta que pareciera ilusa y poco pensada, pero realmente hay muchas personas que se están agarrando de ahí como para, no sé, excusar de alguna manera que los estados no den, o el Estado, y no me refiero por estados solamente al gobierno del Estado, sino desde el gobierno municipal, estatal, ¿no?, y federal, no den los servicios básicos, ¿sí? La pregunta literalmente es: ¿cuál es la relación de un museo, ¿no?, con los estados? El título es más largo, es El Museo, del Gabinete de Curiosidades a la construcción de identidad de los estados-nación, la lucha contra el olvido y la preservación de la memoria. Y ese es el tema de hoy. Sí. Bueno, precisamente con este tema yo me voy a permitir hacer una breve cronología de cómo aparecen los museos. No exactamente en los museos, porque no podemos hablar de museos en la época del siglo de oro griego. Eso no existía, el concepto. Tampoco existió el siglo de oro griego. Exactamente. Entonces, eso lo inventó Humboldt. Sí. Entonces, no podemos hablar de esto sin este antecedente. Y los antecedentes son interesantes. Por ejemplo, el caso de los primeros que se pueden rastrear en Babilonia.
en el siglo III, siglo III o IV antes de Cristo, Nabucodonosor II tenía una colección que se llamaba Gabinete de las Maravillas. Y entonces ahí coleccionaban las maravillas, es decir, todo aquello que se saliera de lo cotidiano. Esto no solo es en Babilonia, también los gobernantes mexicas tenían, de acuerdo con un libro que yo consulté, un libro de un médico del siglo XVI, aquí en la Nueva España, el santo varón Gregorio López, que habla de cómo los reyes, los emperadores mexicas, tenían en la zona cercano ahí, por el Valle de Cuautla, en Morelos, ahí lo mismo, una especie de gabinete de las maravillas. Entonces coleccionaban, por ejemplo, aquellos niños que nacían con deformidades, animales también que nacían con deformidades, plantas, flores exóticas, en fin, todo esto era parte del acervo de los gobernantes. Ahora, esta práctica, pues, no solo es en Babilonia, en el caso, insisto, en el caso de México prehispánico, también la encontramos, si rastreamos, la encontramos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? En Egipto ahí los emperadores empiezan con una práctica que luego en Roma va a ser llevada a su máxima expresión, que era el triunfo. ¿Qué significaba el triunfo? Cuando salían los emperadores, en el caso de Egipto y también de Roma, conquistaban territorios, etc. Y entonces cuando regresaban se hacía la ceremonia, la gran conmemoración de esa campaña, exitosa por cierto, porque cuando perdían no hacían ninguna conmemoración. Y ahí hacían desfilar a los prisioneros que traían, hacían desfilar en lo que después se llamó el botín, es decir, las riquezas que habían extraído de aquellos lugares donde habían guerreado. Por eso en el tarot hay una carta que se llama el triunfo. El triunfo, claro. El carro. El carro, claro, porque en el caso de los romanos iba el emperador en una, ¿cómo se llaman esas de 4 caballos? Cuadriga, creo, ¿no? Y ahí atrás iba todo esto que se presentaba para demostrar, era una demostración de la fuerza, en este caso del imperio, ¿no? O sea, miren qué poderosos son, miren todo lo que traen. Ahora bien, esto no estaba abierto como ahora, no estaba abierto al público, sino que eran colecciones cerradas y que los dignatarios, en el caso de que llegaran visitas importantes, los llevaban a ver este tipo de acervos, pero no era una práctica como la que tenemos ahora, es decir, esto no estaba abierto al público ni mucho menos. Entonces, esta práctica continúa. Es en Grecia donde encontramos por primera vez la palabra museo, en realidad no museo, sino museión, que era el lugar o casa de las musas, que eran estos personajes que eran los que fomentaban, lo que provocaban la inspiración para las artes, para la música, la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, es en Grecia en donde aparece por primera vez una especie de condición didáctica de la exhibición de los museos, del museión, como se llamaba en Grecia. Esto se repite inclusive en Alejandría. La famosa biblioteca de Alejandría que manda construir Ptolomeo I, emperador de Egipto, respondía a esta necesidad. Hay un libro que se llama El universo en un junco, de Irene Vallejo, y narra espléndidamente cómo se construye el acervo de la biblioteca de Alejandría. Y lo construyen de la siguiente manera. En primer lugar, todos los barcos que llegaban a Alejandría, al puerto de Alejandría, debían entregar a la biblioteca de Alejandría todos sus papeles. ¿Qué serán estos papeles? Por ejemplo, manifiestos de carga, costos de las mercancías, es decir, todo lo que había por escrito se debía entregar ahí para incorporarlo al acervo de la biblioteca de Alejandría. Es más, en ese libro se cuenta, en aquella época, resulta que Ptolomeo manda emisarios a todo el mundo antiguo para buscar obras de literatura, obras de teatro, etcétera, para incorporarlas a la biblioteca. O sea, la idea de la biblioteca era la biblioteca total. Es decir, todo el conocimiento del mundo debía estar ahí.
Sí. Y esto iba a ser administrado, obviamente, en este caso, por los emperadores. Tanto como la IA hoy en día. Más o menos. Sí, claro, exacto. Pero engaña, la IA engaña. Yo me he dado cuenta porque luego, digo, esto es un comentario, ¿no? Al margen. La puedes probar. Tiende mucho la IA, al menos Gemini, ChatGPT, a mentir y a completar cosas infiriendo, aunque no sean verdad. Claro. Sí. Bueno. Sí. Es un modelo de lenguaje que reproduce tal como tú lo programas, pero cuando no encuentra nada, miente. Sí, claro, infiriendo, no debe ir por ahí, porque sigue esta lógica de la filosofía analítica, A más B es igual a C. ¿Por qué será que no me resulta extraño? Sí. De que si no sé, invento. Sí. Bueno, entonces estamos en esta tesitura y lo que estaba comentando es que Irene Vallejo, la autora de este libro, El universo en un junco, El infinito en un junco, cuenta cómo se hacen de los originales de las obras, no recuerdo si de Esquilo o Sófocles, los famosos, los trágicos dramaturgos de la tragedia griega. Entonces llegan a Atenas y hablan con las autoridades ahí de Atenas y les solicitan que les den los originales, pero los griegos dicen no, de ninguna manera. Empiezan la negociación, bueno, total que llegan a un acuerdo, que consiste en que a cambio de una cantidad de talentos de oro, el talento era la moneda de Egipto en esa época, los griegos les iban a prestar estos originales para que los llevaran a Alejandría, los copiaran y se los regresaran a los griegos. Además está decirles que nunca los regresaron, o sea, se los llevaron con la promesa de regresarlos y nunca los regresaron y se quedaron con los originales. Como se puede ver, estas prácticas no siempre eran muy agradables o seguían los cánones más lícitos, por así decirlo, sino que de repente pues, era el saqueo, ¿no? Tal como se estilaba en ese tiempo. Entonces, es un libro magnífico que yo recomiendo, es encantador porque es la historia del libro, ¿no? Cómo empiezan los libros. Por ejemplo, ahí se menciona, bueno, un pequeño paréntesis, ¿de dónde viene el pergamino? El pergamino viene se inventa en la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Porque se interrumpe el tráfico o la exportación de papiro, que era con el que se hacía el papel en aquella época, y entonces empiezan a crear con pieles de cerdo, las tratan y aparece ahí el famoso pergamino. Bien, entonces decíamos que en Grecia sucede esto y continúa esta idea. En la Edad Media, por ejemplo, cambia un poco el sentido, porque en la Edad Media son las catedrales y los monasterios las que, ¿cómo les diré? Vivan esta vida bucólica. Construyen colecciones, pero de reliquias. Es decir, las reliquias eran partes del cuerpo de los santos, inclusive de Cristo, de la cruz de Cristo, una espina de la corona de espinas de Cristo, todo esto. Humberto Eco se burla de todo esto, porque dice que en la obra esta de El nombre de la rosa, ¿no? Él ubica la historia en un monasterio del siglo XIII, en el norte de Italia, y entonces se burla porque dice que ahí en ese lugar tenían la reliquia el cráneo de Cristo cuando tenía 13 años. El absurdo total. Pero bueno, lo cierto es que esto era patrimonio, en este caso un patrimonio cultural constituido por este acervo, administrado por la Iglesia. Y está más cercano de lo que creen. Con Edgar hablábamos la otra vez que en La Salle, el colegio La Salle que está aquí, sí. No es comercial, ¿verdad? Sí. Pero el que está ahí en Acapulco, tienen una reliquia de San Juan Bautista, ¿no? O sea, tienen un pedacito de un hueso de él, según. Sí. Y esto, bueno, generaba una veneración, obviamente, y incentivaban esto. Y generó después el asunto de las indulgencias. O sea, un pecador, entonces, ¿qué hacía? Yo pecador, voy allá, me confieso y entonces me compraba las indulgencias, es decir, compraba el perdón. Y esto es precisamente lo que provoca la reforma de Lutero, que se rebelan contra este asunto porque eran cantidades enormes de dinero y entonces aparece todo el movimiento de reforma ya con Lutero posteriormente. Entonces tenemos aquí que este acervo es administrado por la Iglesia. Ya a partir de los siglos XVII y XVIII comienzan a aparecer lo que se llamaron gabinetes científicos.
ahí comienza a coleccionarse en estos gabinetes, que eran recintos, normalmente pertenecientes a nobles o miembros de la alta burguesía, ¿no? De aquellos tiempos, la burguesía incipiente de aquellos tiempos, sobre todo en Alemania, Lübeck, la ciudad de Lübeck. Y empiezan a coleccionar. Entonces aparecen colecciones de mariposas, colecciones de pájaros disecados, de animales, de minerales, ¿no? O sea, ponían piedras como muestras de minerales, en fin. Y esto poco a poco, que en un principio se manejaba entre ellos, o sea, era yo noble de tal ciudad, yo tenía mi colección y bueno, invitaba a mis pares, a mis amigos, ¿no? Y ahí conversábamos sobre este asunto. Esto comenzó a abrirse paulatinamente al público, ¿no? En un principio, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en Alemania, se cobraba para la gente, bueno, no la gente, porque la gleba, la gente de los estratos más bajos pues no llegaba a esto, sino a una burguesía incipiente que se empieza a construir en las ciudades, sobre todo en las ciudades de Alemania. Entonces se les cobraba. Quería ver la colección y entonces ahí empieza. Este coleccionismo es el que da lugar, se empieza a socializar, ¿no? Empieza a circular, sus contenidos empiezan a circular en la sociedad y poco a poco esto se va transformando en una práctica que finalmente aparece como un antecedente de los museos. Estamos hablando de los siglos XVII, a grosso modo, ¿no? Porque detallar esto sería muy complicado. En el caso de México, los gabinetes aparecen en el siglo XVIII, finales del XVIII, en el XIX. Uno de los principales promotores de todo esto fue un famoso sabio, o sea, así se le decía, José María Alzate, de finales de la Ilustración novohispana. Este hombre promovió todo este asunto de los gabinetes y poco a poco estos gabinetes se fueron abriendo. Y entonces, por ejemplo, los gabinetes de piedras pasaron a ser los museos de geología, digámoslo así, ¿no? Los gabinetes de animales, de aves, de mariposas pasan a ser los museos de ciencias naturales, poco a poco. Ya después se van delimitando. En el caso de México, una de las piezas fundamentales que detona todo esto pues es la piedra de sol, que es el origen, o bien la pieza central del gabinete o del Museo de las Antigüedades, que es el antecedente del Museo Nacional de Antropología, la famosa piedra de sol. Ahora bien, dicho esto, ya más o menos estamos en la Nueva España y entonces empiezan a funcionar estas instituciones, estas colecciones como instituciones que son muestras no solo de un acervo natural, cultural, etc. Por ejemplo, bueno, las pinacotecas, ¿no? Se me estaba pasando, las colecciones de arte, de cuadros, las esculturas, en fin, todo esto que da origen a los museos, como por ejemplo el museo más importante del mundo, como es el caso del Louvre, en París. Entonces, se abre esto y aquí empieza una nueva etapa de los museos. Porque ya entonces ya los museos no son, o más bien las colecciones, no son, ¿cómo les diré?, significantes de coleccionistas particulares, no, sino que ya empieza a tener una función política, una función en la construcción del Estado, de los estados modernos, por así decirlo, después de la fundación de los estados occidentales en Europa y que da lugar a todos los movimientos que conocemos hasta ahora, a las nacionalidades y a todo este asunto. Y entonces resulta que los museos se transforman en un elemento del Estado. Es decir, ¿para qué? Pues para demostrar su propia legitimidad. Es decir, yo tengo una historia, yo como Estado presento mi historia y por lo tanto me legitimo en la historia. Como por ejemplo el Museo Nacional de Antropología e Historia, Ajá, que repite la mentira incansable de que México es heredero por completo de las sociedades prehispánicas. Y lo cierto es que gran parte de eso se perdió. Sí. Y tenemos mucho más símil con la identidad de la colonia que con lo prehispánico. Así es. O sea, pero México no existía en las sociedades prehispánicas. No existía para nada. No, claro. No. Sí, traslapan este tipo de términos. Incluso cuando fue la invasión estadounidense, si no me equivoco, fue en 1847. ¿Cuál? La invasión estadounidense a México. Claro. Sí. Cuentan, hay un libro, se me escapa el nombre del autor, creo que se llama Sueña en las piedras. Sí, es un historiador
pero menciona que en Monterrey, cuando los gringos llegaban, le decían, no, vamos a invadir México. Dice, pues pásale, eso queda para allá. Sigue caminando derecho ahí y vas a llegar. Pues sí. ¿No? Pero era la idea de que pues ellos se van a invadir México. Pues sí, pues México está allá. Para allá. ¿No? Sí. Aquí es Monterrey. Así es. Pues sí. Sí, claro. Sí. Entonces no había esta cuestión tan fraguada de la identidad. Sí. Claro, claro. Y aquí viene una cosa bien interesante. Porque en todo este devenir histórico, muy brevemente desarrollado aquí, aparece algo sumamente interesante. La diferencia que hay entre los museos en Europa y los museos en México y en general en Latinoamérica. Miren, en el caso de Europa, los museos, el Museo Británico, es decir, los acervos, en el caso de Francia lo mismo, son producto del saqueo. Es decir, el Museo Británico y Francia, Napoleón se fue a Egipto y se trajo obeliscos y no se pudo traer las pirámides porque estaban muy grandes, pero si no, se las hubiera arreglado con todo eso. Es más, para traer para llevar los obeliscos egipcios de Egipto a Francia, modificaron un barco. Que por cierto, aquí tenemos el modelo, se llama la Esfinge el barco. Es decir, le cortaron la proa, lo abrieron para meter los obeliscos así, luego cerraron la proa y se los trajeron para Francia. O sea, hasta eso llegaron a esos extremos. Entonces, estos museos son producto, nos guste o no, en gran parte del saqueo, porque también tienen acervo que pertenece específicamente a esas culturas, Francia, Inglaterra, España, etcétera, ¿no? En tanto que en México, sobre todo en México, no. En México los museos se construyen a partir del acervo propio, como es el caso, vuelvo al ejemplo de la Piedra de Sol. Es a partir de ahí es que se va construyendo el museo, es decir, a partir de los acervos propios, es decir, de la identidad propia, ¿no? Tanto cultural como política, que se construyen estos museos. Y obviamente, bueno, tú vas a hablar de esto, y obviamente esto aparece también como un fundamento del Estado. Aunque también los museos del centro del país sí han saqueado a los museos de fuera. Bueno, eso sí. Bueno, el caso más... o sea, se llevan las piezas importantes para la capital. Sí, claro. En la provincia. Sí, el caso de Tlaloc, ¿no? Yo tenía un profe que fue director del Museo de las Intervenciones y dice que antes había sido director de un museo en Tlaxcala. Ajá. Dice, la única pieza buena que teníamos se la querían llevar. Sí. Bueno, es el caso del Museo del Barroco en Puebla, que es contemporáneo, no tiene creo que ni 10 años que fue fundado. Y el acervo que se construyó para ese museo, que se juntó para ese museo, se hizo a partir del acervo de otros museos, como por ejemplo el Museo Andrés Bello. Y eso ha provocado, por ejemplo, bueno, nuestros amigos en Puebla, pues es una gran molestia, porque dicen, bueno, pues ¿qué caso tiene esto? Porque eso fue un gran negocio, por cierto, pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que entonces estamos en el punto en el cual los museos son un elemento importantísimo en la concepción del Estado. Es decir, la construcción de la idea del Estado. Y no solo de la idea del Estado, sino de su propia historicidad, su justificación histórica. Es decir, lo que lo legitima. Es decir, yo no parecía ayer aquí, no. Tengo un antecedente que viene de mucho más atrás. Entonces, esto es el panorama en el cual los museos nos inscribimos. Ahora, yo quiero mencionar una cosa aquí en torno al coleccionismo. Miren, se ha hablado mucho de los coleccionistas. Y yo voy a sintetizar la posición que tienen los museos sobre los coleccionistas en dos cuestiones. Unos, los que dicen que son unos saqueadores, que el caso, por ejemplo, de Pilar Luna, la que fue directora de la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, que era una especie de sheriff, ¿no? Que cuidaba que no se saquearan los acervos subacuáticos. Porque pues los abrían con dinamita. Los abrían con dinamita en aquella época, entonces acababan con todo, ¿no? Sí. Con el propósito de encontrar el famoso tesoro o lo que hubiera ahí de valor. Bueno. Cuando lo valioso era el pecio. Claro, sí. Claro. Sí, por supuesto. Pero eso no tenían en cuenta. Los cazadores de tesoros no les preocupa eso. O sea, en la arqueología se mantiene mucho eso, ¿no? Que el contexto en el cual están ubicados los objetos. Claro. Es lo valioso. Y lo que explica esos objetos, por supuesto. Ahora bien, entonces esta opinión negativa, que es real, que en muchos casos sabemos, en el caso de México, bueno, esto conocemos todos, cómo hay personas que roban o sacan piezas arqueológicas, las llevan al extranjero, las venden, etcétera, y es un saqueo.
que difícilmente se puede parar, es complicado. Pero está la otra versión, porque también es cierto que gracias a los coleccionistas, muchas colecciones de todo tipo, arqueológicas, históricas, si no hubiera sido por ellos que las adquieren o se hacen con ellas, hubieran desaparecido. Es el caso, por ejemplo, de las colecciones de Diego Rivera, las colecciones de piezas arqueológicas de Diego Rivera. Y bueno, el ejemplo más claro de todo esto es el museo importantísimo de la Ciudad de México, que es el Franz Mayer, que es un coleccionista, no recuerdo, creo que era austriaco o alemán, una cosa así, que se dedica a comprar arte mexicano y finalmente arma un fideicomiso y crea el Museo Franz Mayer, que hasta el día de hoy es uno de los museos más importantes que tenemos en México. Por ejemplo, el Museo Franz Mayer... Está muy bonito, su biblioteca. Es una maravilla, sí. Y otra cosa, tiene relación con nosotros porque el Museo Franz Mayer es el museo donde hay más piezas del comercio Acapulco-Manila. En el segundo lugar está el Museo el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, y en tercer lugar, por el número de piezas, el Fuerte de San Diego. Entonces, como podemos ver... Sin contar la carreta. Bueno, ese es otro detalle que sí, una carreta que tienen ahí a tamaño natural que nadie sabe cómo llegó ahí, ni qué sentido tiene eso que esté ahí, porque obviamente ese tipo... Es que no es una carreta, es un carruaje. Ajá. Que es diferente, o sea, era un carruaje de esos que usaban los nobles, ¿no? Para trasladar, de cuenta, el Rolls Royce de la época, por decir así. Entonces, bueno, con eso tenemos un panorama, es decir, el coleccionismo tiene estas dos, desde nuestro punto de vista y en general, tiene estas dos vertientes. Por un lado, el saqueo, y por el otro lado también participa coleccionistas en la preservación de estas piezas o colecciones que de otra manera. Por ejemplo, una de las maneras en que se pierden las colecciones, sobre todo cuando fallece el dueño que se ocupó de registrar, de coleccionar, de juntar todas estas piezas, pues fallece y se pierde la colección, ¿no? Se disgrega, la venden, la regalan, etcétera, etcétera. Entonces eso es, pues es muy triste porque es trabajo de muchos años. La gente, los coleccionistas, los que coleccionan lo coleccionan con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado, mantienen sus piezas. Pero bueno, desgraciadamente eso no siempre subsiste, no es en todos los casos. Entonces, yo no quisiera abundar mucho más en esto, creo que más o menos nos da una idea de decir cómo los museos, es decir, cómo el coleccionismo, más bien, sí, el generar o crear colecciones a partir de ciertas piezas ordenadas de acuerdo con diferentes disciplinas, como la arqueología, la arquitectura, en fin, todo esto nos lleva a la realidad que vivimos hoy. A una realidad, bueno, con luz, ¿no? Porque ahora nuestra realidad está sin luz. Pero esa es un poquito una síntesis que yo quería presentar para no alargarme más. Entonces, no sé, ahora, si tú quisieras abundar en esto. Sí, yo tenía preparado, yo quería abordar el tema, ahora sí, ¿no? Que bajo otra luz, sí, claro. No esta. Perdón, aquí vamos a generar muchas metáforas sobre la luz o sobre la falta de luz. En el sentido de que, por ejemplo, Walter Benjamin decía que todo documento civilizatorio esconde detrás de sí un documento de barbarie, ¿no? Claro. Claro. Sobre todo para los civilizados. Sí, para los que van a ser civilizados. No en vano él pues se suicida en la frontera entre Francia y España. Así es. De hecho, mucha gente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales deciden que era mejor matarse a dejar que los nazis. Sí, fue muy doloroso ese proceso, muy. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Hay un cuento de Borges que se llama así, ¿no? Funes el Memorioso. Ah, sí, claro. Sí, ¿no? Que no podía olvidar. Y es una de las cosas básicas que quizás aprenden en la licenciatura de Historia. No se puede escribir sobre todo, no se puede narrar todo, no se puede conocer todo. Claro. Entonces, el conocimiento de la historia exige una sistematización y también una segregación. Y aquí viene un tema metafísico, ¿no? Porque la pregunta es,
qué merece ser recordado y qué no. Claro. Y la lucha es contra el olvido. O sea, el olvido no es algo que podamos tener de manera tangible, ¿no? No sabemos dónde está, ¿no? Sí, lo que cae en el olvido cae en la nada. En la nada. Así es. Sí, ya no significa y no... Como diría Sartre, y la nada no es nada, por lo tanto no existe. Se pierde, sí. 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 Entonces, el tema a veces tiene estos tintes como que metafísicos porque está hablando de cosas que están más allá de lo humano, en el sentido de que la memoria, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde es la memoria? ¿O por qué uno recuerda? ¿O qué es lo que uno recuerda? ¿Y por qué recuerda eso y no otro? ¿Por qué no recordamos todo? No, claro. De hecho, el problema ahí con Funes era que, hasta Borges no lo menciona, que Funes no podía pensar porque lo único que podía hacer era recordar. Y para pensar era necesario el silencio y el espacio que existe, ¿no? En la memoria entre dos ideas o entre dos recuerdos. Aunque el psicoanálisis, ¿no? Los freudianos dirían que nada se pierde y que todo queda inscrito en el subconsciente, ¿no? Incluso estando eso ahí, no tenemos certeza de cómo acceder a eso. Entonces, hay una metáfora a mí que me parece fantástica que tiene que ver con esto, ¿no? La memoria, el recuerdo. Cuando alguien se muere o cuando una relación de pareja termina, dice, ¿no? Freud, que lo único que queda es el dolor y que aferrarse al dolor es aferrarse al recuerdo como tal, y es el único vínculo que queda con eso que ya no está, ¿sí? Entonces, muchas veces eso en la historia se traslapa a otras cosas. ¿A qué es a lo que me refiero? Cuando hay alguna tragedia, algún evento natural o algo, van y se hace una ofrenda, ¿no? Se pone un monumento que simboliza quizá una herida, pero ya esa herida es más un memorial, ¿no? Del dolor. Mira, yo a partir de esto todos los años recuerdo este suceso trágico donde fallecieron, no sé, 150 personas o más. Como con el huracán Paulina pusieron un memorial para las víctimas por el río del Camarón. Sí. Entonces cada año van y ponen su ofrenda. Así es. Y entonces, de un suceso trágico, de algo que afecta o que afectó a muchísima gente, se hace el esfuerzo por no olvidar, ¿no? Y es un esfuerzo colectivo, ¿no? Es un esfuerzo de todos los años, literalmente, por estar ahí. Incluso el monumento a Morelos que se tiene aquí abajo, yo no sé por qué lo tienen, ¿verdad? Le hacen el monumento porque incendió las casas acapulqueñas o porque ya le dijo Kevin, ¿no? Le hacen el monumento por haberle causado mucho sufrimiento a Acapulco o por la libertad, quién sabe. Sí. Depende de quién sea el que habla. Depende de quién sea. Exactamente. Sí. Pero si pudiera hay que quitarlo, ¿no? Sí. En realidad, sí, pues no le hizo ningún bien en ese sentido. La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué preservamos unas cosas y no otras? Y es una cuestión subjetiva. ¿A partir de qué elementos decidimos qué es lo que vale la pena preservarse? Ahora, en este museo, por ejemplo, sí, los museos pueden tener temáticas, ¿no? Pero en el Museo Naval, que lo que intenta rescatar sí es la historia del marítimo mexicano, los mismos barcos dan fe de una máquina de guerra, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos, sí. Aunque también comercio, ¿no? Entonces, dan fe del imperio, sí, claro. Dan fe de un estatus, de un símbolo de poder. No en vano, el Museo Naval de España, ¿no? Que es Fundación Museo Naval, creo que si no mal no me equivoco, suben día con día efemérides donde lo que intentan demostrar es el imperio, ¿no? El poder que tuvieron. Sí, ¿no? En tal época hubo tal batalla y un único barco derrotó 18 navíos turcos. Sí. Blas de Lezo, ¿no? Ahí en la defensa de... Entonces, lo que intentan recordar ellos pues son estas hazañas del imperio frente a los otros, ¿no?
a los enemigos, en este caso. Los bárbaros. Sí, claro. Sí. Entonces, los museos están íntimamente ligados al Estado en el sentido de que lo reivindican y reivindican su existencia, aunque eso cambia un poco quizá aquí en América Latina, sobre todo quizá porque es mucho más su generis todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso es que Dussel decía que la utopía, ¿no?, estaba aquí, porque podríamos ser otra cosa. Bueno, no solo lo decía Dussel, lo decían desde el Renacimiento. Sí. Los españoles lo mencionaban, es decir, que venían a vivir la utopía a América. Pero pues era lo que ellas querían construir, ¿no? Entonces lo decía en el sentido de algo que construíamos nosotros. Claro, claro, la utopía nada más la propia, la demás no. Entonces, la cuestión está aquí en qué se recuerda, cómo se recuerda y en el específico de los museos, cuál es su función social. Claro. Sí, perdón, la pregunta sería, ¿recordar para qué? Sí. Aquí nos podríamos ubicar ¿Y para quién? ¿Y para quién? Claro, por supuesto. Este museo es único en su tipo en el sentido de que no está reivindicando exactamente un pasado de armas glorioso, ¿no? Claro. Y tampoco está reivindicando el imperio y tampoco la Santísima Trinidad o algo por el estilo, ¿sí? Sino más bien la historia de Acapulco y de su gente. El foco, podría decirse, está en la historia social, ¿sí? De qué han sido los acapulqueños y qué lo han atravesado o qué los ha atravesado. Pero sigue cumpliendo una función social que en ese sentido pues de legitimar pues los proyectos civilizatorios que son pues el Estado mexicano como tal y su trascendencia. Claro. Ahora, hay algo que me gustaría acotar aquí, porque parece que se olvida. De hecho, en una sociedad como lo es Acapulco, y bueno, no me atrevería a decir como lo es México, pero Acapulco y Guerrero sí. Sobre todo Acapulco, donde el promedio de educación es la secundaria, pareciera que la memoria que tenemos, aparte de que la memoria es porosa de por sí, es demasiado corta. No recordamos casi nada, pensamos que la vida y el puerto ha sido así siempre. Así es. Que siempre ha sido una cosa putrefacta, que pareciera completamente gris, sin ningún sentido, y que bastaría con entrar a cualquier página de Facebook donde los jóvenes publican memes o chistes donde se están burlando de todas las condiciones de Acapulco y que a nadie le gusta vivir aquí. Y eso no lo digo yo, pueden meterse, ¿no? Hay una página muy famosa que se llama Acapulco Posting, creo que se llama, ¿no? Memes, algo así. Sí, es fantástica, me da mucha risa. Pero bueno, los estados, tal y como lo conocemos, y eso es algo que no me voy a cansar de repetir, el mundo tal y como lo conocemos es bastante reciente, ¿no? Desde finales del siglo XIX se viene gestando. La Primera Guerra Mundial acaba con el antiguo régimen y con estas ideas de los grandes imperios, ¿no?, en Europa, y comienzan a gestarse los primeros estados-nación modernos. Pero ¿contra qué se estaba luchando? Hay que recordar que en aquel momento las ideas de la revolución social y de la lucha de la clase trabajadora, porque ya había pasado la industrialización y ya existía como tal una clase trabajadora, estaban buscando derechos, ¿sí? Y se comenzaron a plantear estas posturas utópicas, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Vamos a una, bien decía, ¿no?, civilización o barbarie. Sí, claro. Sí. Vamos hacia una organización racional del mundo, o vamos hacia simplemente una acumulación infinita y un progreso que nunca llega. Obviamente ganó la civilización infinita y el progreso que nunca llega. Y aquí estamos. Sí, y aquí estamos. Bajo esos términos fue que, y eso es bastante curioso, hay gente que nunca tuvo el privilegio, porque es un privilegio de estudiar, y piensa que el Estado benefactor lo inventó Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ahora. Sí, dice, no, es que AMLO le está copiando al modelo de vida gringo, por eso es que da tantas ayudas, ¿verdad? Sí, pero eso es porque no tuvieron el privilegio de estudiar. Y se olvida que Otto von Bismarck fue el primer, ¿no?, el canciller alemán, el primero en inventar un Estado benefactor moderno.
y en un sentido conservador, ¿no? Inventa el Estado benefactor, ¿para qué? Para hacerle frente a todas estas políticas sociales o rojas que estaban surgiendo en la Alemania, y que el marxismo estaba a tope, y Humboldt también ahí tirándole puntapiés a Marx y quitándolo a todas las universidades y viendo que en eso no se deben no reproducir los libros. Y Otto von Bismarck, para detener, ¿no?, un poco todo esto, comienza, ¿no?, con estas políticas de Estado benefactor, que no es nada más que lo que conocemos: dar los servicios básicos, educación, agua, electricidad, seguridad y salud. Sí. Todo eso comienza ahí, hasta vivienda, ¿no? Todo eso comienza ahí. Eso se ha mantenido desde finales del siglo XIX hasta nuestras fechas. Nosotros somos herederos de todo eso, mal que bien, porque no vivimos en un mundo que no sea, pues no sé, neoliberal, ¿no? O que donde no importe la ganancia. No, eso no entre nosotros no existe. Es el mundo donde vivimos, ¿no? La lógica económica del mundo es el progreso y la acumulación. Sí. Es lo que se vive, por eso no en vano existen tantas y tanta gente que lo que te promete es: no, yo te voy a ayudar a ser exitoso, tú vas a ser millonario, ¿no?, a los 21 años. Entonces, es la lógica del mundo en la cual está impresa. Pero ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene ese discurso? ¿Cómo se sostiene esa lógica? Se sostiene a partir también de un esfuerzo racional por estar ahí. ¿A qué es a lo que me refiero? Foucault menciona bien, ¿no?, en el siglo XX cómo surgen los primeros estados-nación, pero también cómo surgen estas dinámicas del poder respecto al conocimiento. Comienzan a surgir las ciencias sociales, que hablan cada quien de una temática, y a partir de eso, su objeto de estudio, que ahora es el ser humano. ¿Por qué? Porque lo que buscan el Estado o los estados es la administración del territorio. Administran el capital financiero, social y los recursos naturales. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Y en esa lógica van haciendo los museos, ¿no? Los museos legitiman esa existencia de los estados, esa existencia de administración tanto de las personas, de los recursos naturales, como de los recursos financieros, porque se están inscritos en este discurso hasta glorioso de que es el camino civilizatorio, ¿no? Es el camino al progreso, a la verdad, a la entelequia, ¿no?, diría Platón, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Hoy en día y menos hoy en día. Sí, no, hoy en día ya nos dimos cuenta que eso que decían después de la caída de la URSS, que ya se había acabado la historia, pues que no. Parece que regresó. Sí, que al final los grandes miedos del siglo XX se están volviendo a manifestar. Sí. Sí. Y que no aprendimos nada. Y magnificados, ¿no? Porque antes yo recuerdo, perdón, una pequeña... Es decir, cuando el mundo era bipolar, que hablaban, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, y ahí vienen los rojos. Ahí, curiosamente, toda esta etapa del macartismo es cuando se desarrolla la ciencia ficción en Estados Unidos. Y ahí aparece esta idea del rojo, como el marciano rojo, el planeta rojo. Recuerden la obra esta de la Guerra de los Mundos, que vienen de Marte, ¿no? Y siempre son el extraño, el malvado. Los Estados Unidos empiezan con esta la primera gran imagen, ¿no?, del enemigo a vencer. Después de esto se transformaron, bueno, después fueron los musulmanes y ahora son los terroristas. O sea, inventan este enemigo, ¿no?, para justificarse. Entonces, en este caso, los museos también sirven para todo esto. Y quiero acotarlo aún más. En México, la institución máxima que rige la cultura es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología de Historia. Así es. Sí, el INAH nació en 1939, pero antes, con Cárdenas, sí, con el Tata. Antes nace la ENA, la Escuela Nacional de Antropología de Historia, en 1938, porque el propósito era que los estudiantes de la ENA, los estudiantes de las ciencias sociales, formaran, o en la ENA se formaran cuadros capaces de sostener el mismo instituto. Claro. Obviamente eso no funciona ahí así, ¿verdad? Eso ya hoy en día es con pura palanca y padrino, y ya que me dan una plaza y se acabó. Así es. Sí, si no, no estuviera yo aquí. Sí, ¿verdad? Sí. No es cierto. Sí, pues sí, se supone que yo haber estudiado ahí bajo esa lógica
yo debería trabajar para el INA. Para el INA, Sí, pero no. La eficiencia terminal en la ENA es de el 0.1% o algo así, ¿no? Sí, es algo que todo el mundo No, bueno, se ríe. y toda la educación superior está en esa, ¿no? Y de hecho, pero eso cambió como desde el neoliberalismo hacia acá. Pero ¿a qué es a lo que vamos? México se vio en la necesidad, desde antes, desde la invasión gringa, el Estado se estaba deshaciendo en el siglo XIX. La élite burguesa y toda la élite política de aquí estaba viendo pues que el Estado mexicano pues literalmente a nadie le importaba. Por eso es que los gringos llegan, creo que en 3 días desde el norte hasta acá caminando, y eso pareciera chiste, la gente los dejaba pasar. ¿Sí? Porque decía, pues sí, pues México vive allá, pues está allá, yo aquí, eso no es mi problema. Este es mi pueblito, ¿no? Sí. Monterrey, ¿no? Anáhuac, o sea, yo no vivo en México, eso está allá. Y el Estado se vio en la necesidad de construir una identidad, de construir un discurso, de enseñar. Por eso también luego Vasconcelos, ¿no? Con esta dinámica y esta vorágine de educar a los mexicanos para que se sintieran parte de algo superior, de un proyecto que va más allá de ellos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Y a dónde? ¿Quién sabe también? Pero también por eso está esta idea, ¿no? De los libros del Ateneo de la Juventud, claro. que se llama. En todas las casas Sí, hay un libro verde que Vasconcelos, de hecho Vasconcelos, algo que no se dice, ¿no? Funda la UNAM y todo, pero Vasconcelos era nazi, ¿no? Vasconcelos tenía correspondencia dado con los nazis y todo, y tenía esta idea de la raza del espíritu. Por eso la UNAM dice, por mi raza hablará el espíritu. Sí, pero un espíritu así en el sentido de superior, ¿no? Claro. Incluso en los mismos textos él dice que las razas inferiores van a ser absorbidas por las mejores. Sí. Es el espíritu que te ve desde la altura de la academia. Sí, eso es lo que y está esta idea de blanquear a la civilización mexicana en el sentido de eso, ¿no? Conforme más blancos seamos, o conforme la raza blanca vaya absorbiendo las razas inferiores, México va a progresar. Mejor, claro. Sí, entonces el INA, la SEP, todas las instituciones que se dedican a fundar, pues no sé si cómo llamarlo, cultura o esa civilización. Por eso Walter Benjamin tenía razón, ¿no? Funda una civilización a costa de desaparecer otra. Claro, claro. Y los museos legitiman ese andar, ¿no? O sea, los museos son parte de la estructura del Estado porque su función social, la función social de los museos es legitimar ese discurso. Así es. El discurso del progreso, el discurso de que el Estado vale la pena, de que nos va a ir bien, cuándo, quién sabe. ¿Cómo? Tampoco, quién sabe. Que este es el camino correcto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y que al final vamos a llegar. De hecho, hay un momazo. De hecho, no sé por qué pongo muchas referencias de memes, pero yo creo que es muy didáctico, ¿no? Que dice, siempre que vienen los testigos de Jehová a hablarme sobre que el paraíso es un mundo sin propiedad privada, es un mundo donde todos somos hermanos, donde nos respetemos, pienso que los maestros anarquistas tenían razón, ¿no? Y me radicalizo y me vuelvo rojo. Sí. ¿No? Claro. Yo pienso que les voy a dar un libro del marxismo. Pero bueno, los museos están insertos en esa lógica de legitimar el propio Estado. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede decir que pedir la luz, ¿no? Que pedir el servicios básicos de electricidad es algo que no le compete al Estado. Si desde su invención en el siglo XIX con Otto von Bismarck de los estados tal y como lo conocemos, es lo que se han dedicado a hacer para que la gente no se le vaya encima. Y es cierto, sí o no, hoy en día, con todos los problemas que tiene Acapulco, tiro por viaje hay marchas, tiro por viaje hay bloqueos, tiro por viaje, o sea, se le subleva toda la gente, hasta el lumpen proletariado se le subleva también, porque las condiciones de vida pues son completamente ya indignas y miserables. ¿Sí? Entonces es falso. O sea, realmente quien da esos argumentos pues es un ignorante de primera. Total. De primera. Total. Es una ignorancia terrible. Y todavía hay muchas más cosas, ¿no? Desde la antropología, eso ya es desde una perspectiva antropológica. La identidad se puede entender desde la antropología como el etos, ¿no? Las formas de vida que comparte una comunidad
valores, imaginario, se van a reproducir lenguaje, la comida, las formas de hablar, y se van reproduciendo de generación en generación. De hecho, en la antropología se maneja esto, ¿no? Que el arraigo a la tierra es la primera forma de identificación social. En México eso lo tenemos muy marcado. Sí. Casi más del 60-70% de la población nace, crece y se muere en el lugar donde nació. Sí. El mejor ejemplo somos nosotros. Bueno, yo que soy acapulqueño, aquí estoy, ¿no? Incluso yo que me he ido y que pude haber decidido quedarme, ¿no? De borracho, quizá perdido de Dios en algún lugar, Dublín. sí, o en cualquier otro lugar, yo decidí que el lugar donde tenía que estar era aquí, ¿no? Entonces es algo muy fuerte, realmente no es poca cosa decidir en México irse del lugar donde naces. No. Sí, es algo duro. Yo creo que Sí. México en ese sentido, los mexicanos somos los más proclives a esto, a no movernos. Y es parte de nuestra identidad. Sí, exactamente. Sí. De hecho, cuando a mí me preguntan, oye, ¿de dónde eres? Pues yo siempre digo, pues soy acapulqueño. Pues sí. Antes de decir soy mexicano, pues yo soy acapulqueño, Sí. porque pues, ser mexicano, ¿qué cosa? Incluso a mí me parece una chandera eso de salir con la bandera y todo. Que voy a andar yendo al Everest con la bandera de México. Digo, no. Es difícil cargarla. O sea, digo, no. Sí, O sea, a mí no me hace ningún sentido porque me parece algo tan abstracto que no comparto, pero sí comparto pues Acapulco, sus playas, su gente, el malestar, ¿no? Lo que compartimos los paisanos, los que compartimos el paisaje, es algo que es propio de todos nosotros, de un imaginario, de nuestro etos, ¿no? De nuestra identidad. Y vamos, siendo un poco más formales, ya el ICOM, ¿no? El ICOM es el Consejo Internacional de Museos. Sí. Porque también surge esa otra duda, ¿no? ¿Cuándo un museo sí es un museo y cuándo no? La misma definición del ICOM, y si nos queremos volver así descriptivos por completo, el ICOM dice, ¿no? Un museo, su función es que conserva, investiga, educa, difunde y pone algo fantástico, deleite emocional, Sí. ¿no? Sí. Sí, o sea, hay una función poética Sí, claro. también ahí. Claro. Si una institución que se dice museo no cumple con eso, puede que sea otra cosa, Pero no es un museo. pero no es un museo. Así es. Así que ahí cabe la pregunta, ¿no? En Acapulco, ¿cuántos museos realmente Cumplen tenemos? con esto. Sí. Ese es ¿Cuántos? el Por el meollo ICOM. del asunto. Sí, entonces, vamos, el museo o los museos es una contradicción, ¿no? Porque el mismo Estado sabe que son muy importantes para ellos y hoy en día con el auge del imperialismo, América Latina debería volcarse de nuevo a su identidad, a su nacionalismo Así es. Y los museos son parte clave de esto. y los Clave. dejan de lado. Así es. En toda América Latina los dejan de, no solamente en América Latina, en todo el mundo. En todo O sea, lado. la crisis es estructural. Ahí andan haciendo huelga los del Louvre. Incluso en Túnez, los que nos siguen allá de Sí. Túnez, el Museo Naval, su Museo Naval es chiquito. Sí. Sí, y también en Dublín, ¿no? Con Joe Barley, su Museo Naval es pequeño. Ellos dicen, no, en la pandemia nos dejaron olvidados, no les importamos al ayuntamiento, nunca. Y es algo que se repite de manera constante a pesar de ser instituciones fundacionales. O sea, este sistema es tan contradictorio que las mismas cosas que podrían sostenerlo las dejan de lado. Así es. Por eso mismo es que va a colapsar, tarde o temprano va a colapsar. Sí, Ahí hay una contradicción importante que tú señalas. En el caso de Gran Bretaña, pues fue una potencia naval. sí, Y de repente los museos, salvo el museo, el que está en Greenwich, pero ese es digamos, el escaparate, ¿no? Pero el resto no. A pesar de haber sido la historia marítima de Gran Bretaña, la que revela cómo Gran Bretaña se hizo con el mundo, hasta que es reemplazada por los Estados Unidos, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces esta naturaleza contradictoria que aparece, también la tenemos nosotros. sí, entre las cuestiones de educar a una población y luego no educarla, Eso y ya. eso me lleva al colapso. Así es. Porque, por poner un ejemplo, la educación pública, ¿cuánto dinero de los contribuyentes no se ejerce para educar a alguien de manera gratuita para que luego al Estado le valga un comino si ejerce o no? Sí. Eso
es pérdida, incluso en términos financieros es pérdida. Sí. Yo conozco en el extranjero un montón de gente sobrecalificada que está lavando platos. Ingenieros, doctores, ¿no? Historiadores, filósofos, sobrecalificada, está lavando platos, aunque también bien dice, ¿no? Jesús, que maestro, no está sobrecalificado, en realidad te vendieron una ilusión que no tenía cabida. Sí. En el caso, ahorita me acuerdo del caso de una amiga nuestra, que es Beatriz Palazuelos. Otra contradicción en la pequeña burguesía, sí, ¿no? Sí, una persona... Porque no es que Acapulco tenga una burguesía ilustrada. No. Ella es de aquí, bueno, es pariente de un personaje de aquí, conocido, de Acapulco. Se va a Francia, estudia doctorado en la Sorbona, adquiere su doctorado y se casa con un almirante de la Marina Francesa retirada y decide regresar, lo que decías hace un momento, regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque ella, eso lo hablamos personalmente, ¿no? Porque ella quería precisamente trabajar en su tierra, aquí, donde ella nació. Y viene aquí, inclusive rentaron un departamento, ahí, un lugar ahí por Costa Sur, bien bonito. Ahí. Teníamos unas veladas ahí en la noche, porque no tenían muebles, entonces nos sentábamos en el piso a platicar. Lo cierto es que estuvo busca un trabajo, ¿sí? Y lo único que logró fue que el ayuntamiento le ofreciera una plaza de secretaria a un doctorado en historia de la Sorbona. Por la Sorbona de París, sí. O sea, totalmente fuera de toda realidad. Y esto es una contradicción que una y otra vez, y es una contradicción que nos lleva a, en lugar de esta idea del progreso, porque también hay que hablar del progreso, sí, también, ¿no? Porque más allá del título nobiliario que pudiera tener, lo que importaba era la voluntad. Claro, sí. Eso iba, claro. Sí. El deseo de decir, no, yo quiero estar en mi tierra, que es lo que tú manifestabas. Sí. Esto es una expresión muy clara de eso, y no es la única. Una y otra vez nos encontramos, en caso de México, gente con esas ideas, y es muy bueno eso. Pero resulta que no hay posibilidades. Y entonces, terminando con esta historia, pues se regresaron a Francia. Sí, y aunque aunque también la opinión que compartimos mis amigos y la gente de mi generación, que la única solución de Acapulco es irse y no volver. No, eso no me dejará mentir, todo el mundo que está aquí sentado lo ha dicho. Y me lo han dicho, sí, incluso estando cuerdos, hasta no estando cuerdos, después de una botella entera, lo dicen. Sí, desgraciadamente tenemos esa concepción, pero esto no es una cuestión que surge por naturaleza propia. No. O por generación espontánea, para ser más preciso, ¿no? Y también yo creo que es algo que se va a superar, ¿no? En el sentido de que sí, las civilizaciones se apagan, dejan de existir, los sumerios, ¿no? Los egipcios, pero de una forma u otra la gente de a pie, la gente que ocupaba ese espacio, su terruño, sigue estando ahí. Sí, es que el vacío nunca queda. Cuando cayó Roma, los pránganas siguieron viviendo en las ruinas. Sí, claro. Cuando fue Otis, nosotros seguimos viviendo en las ruinas. Así es. 3 meses sin electricidad, aunque dijeran que al mes ya había 3 meses sin electricidad, sin agua, ¿no? De hecho, incluso la comida comenzó más de un mes en llegar, los víveres, al menos al centro de la ciudad. Sí, claro. Sí. Entonces, la gente que realmente quiere estar aquí va a seguir aquí. Así es. Aunque se muera. Así es. En la línea ahí. Así es. Sí. Entonces, y eso es muy importante. Eso es parte un elemento identitario muy importante. Sí, porque es el puerto, ¿no? Es la ciudad. Claro. Y sobre todo es pensar más allá de la mera existencia individual que nosotros tenemos. Así es. Sí, es decir, este Acapulco va a ser el Acapulco de las generaciones que vienen. Claro. Y qué es lo que se va a dejar constancia en eso. Y en ese sentido, aunque los proyectos civilizatorios puedan cambiar, aunque el Estado-Nación y la democracia, ojalá y el Eterno quiera en un momento dejen de existir, ¿no? Bueno. Alguien va a quedar para dar fe, o se va a quedar cosas para dar fe de cómo se vivía. ¿De qué pasó? ¿Y qué pasó? Así es. Sí. Así es, siempre. El poder de los reyes se creía absoluto e intocable hasta que llegó la guillotina y se acabó. Llegó la república, cambiaron las cosas. Sí. La monarquía perdió la cabeza, literalmente. Sí, la sangre marca, ¿no? Es sustancial en toda la historia. Entonces, pues eso, en realidad queríamos hacer este programa porque creíamos importante
ha surgido, es que se cuelgan de ahí, ¿no? O sea, el propósito del museo no es hacer polémica, pero el museo, al estar escrito dentro de las líneas civilizatorias de Acapulco y del Estado mexicano, ni modo que no tenga garantizado los servicios básicos que desde un principio, desde la fundación del Estado mexicano, se supone que eso iban a garantizar, Sí. ¿no? Porque está en la Constitución. Sí, Todavía claro. no hemos llegado El a derecho que la eso se cultura, borre. sí, claro. Sí, está en la Constitución. Y esto me recuerda a una cosa. Cuando se fundó el Museo Naval en el año 2000, nosotros buscamos, siempre lo hemos hecho, apoyo gubernamental. Y en esa época estaba René Juárez como gobernador del estado. Y nos apoyó, en un principio nos apoyó, pero ya después, por cuestiones políticas, dejó de apoyar, no con nosotros, sino en general, del régimen. Pero lo cierto es que, bueno, nosotros le llevamos el proyecto, en fin, lo vio, muy bien, y no sé qué. Y al rato vamos viendo en la prensa que el gobierno del estado propone la creación de 11 museos, de los cuales no se hizo ninguno. Es un proyecto civilizatorio, ¿no? Sí, pero 11 museos. El Museo del Ferrocarril en Iguala, un museo del vestido aquí, un museo del juguete en Acapulco. O sea, de repente proyectos así totalmente estrambóticos que no tienen nada que ver con el lugar donde se plantea. Por eso es que no me cansaré de repetir que, como lo dijimos en el programa pasado, si realmente se quisiera hacer algo por la cultura en Acapulco y Guerrero, que es el estado, porque Oaxaca ya nos dejó atrás, ¿verdad? No, ya. Uno de los estados junto con Chiapas más atrasados, pues es realmente fundar un proyecto que abone, no solamente de manera ética, sino al conocimiento, a la cultura, las librerías, los museos, ¿no? Espacios donde la gente pueda aprender y crecer con dignidad. Así es. No solamente, ay, qué bonito se ve el niño bailando, ¿no? Sí. La actividad cívica. A que va a declarar No, su eso era. poesía. Qué Sí, bonita sí, poesía la bandera. Sí, Cántale, sí. ¿no? Otro va a bailar la iguana. Otro, ¿no? Ahora hasta la quema de crayolas. ¿Tú crees? Sí, por la quema de libros. Yo no sé a quién se le ocurrió. Eso es una práctica Sí, horrible. que vamos a quemar los libros. Sí, y ya. eso es digno del fascismo. ¿Quiénes han quemado libros en la historia? Sí, Hitler. Pues sí. ¿No? Y aquí se repite. Y ahora desde la universidad hasta el kinder vamos a hacer la quema de crayolas. Bueno, ahora la quema de crayolas. Si quieres ya y hasta el pendón, cuando la única virtud del pendón es irte a zampar una que no se te va a olvidar. Sí, eso lo repite también en el kinder, ya en la preescolar. Sí. Pero eso lo único que habla, pues es que la educación ha fracasado, el proyecto civilizatorio ha fracasado y lo único que importa es el enriquecimiento a toda costa, a más no poder. Nosotros, bueno, teníamos un amigo que trabajaba en el Congreso del Estado y una vez me invitó a tomar, ¿sí? Y estábamos ahí, acababa de pasar lo de Otis y yo sí estábamos mal, ¿no? Y estaba preocupado y yo le dije, oye, te quiero preguntar algo así, tú que estás ahí todos los días y vas. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente ya están pensando qué va a pasar si vuelve a pegar otro huracán así de fuerte? Y me dice, eso no les importa. Así me lo dice Toma y me dice, eso no les importa. ¿Qué va a pasar? Van a ganar lo que tengan que ganar y se va a ir a otro lugar. O sea, realmente, él desde su perspectiva que está ahí, ve que no hay un proyecto civilizatorio. Así es. ¿Y cuál es el proyecto o cuál es la perspectiva? Enriquecerse. Totalmente. Ya. Por eso es que no se llega a otro lado y por eso es que vivimos dentro de un vacío, ¿no? De ese cilindro amarillo que decía Beckett, ¿no? Donde todos los cuerpos se funden y es el hervidero. Sí. Bien. Y pues bueno, el museo, por eso es que es tan importante. Las instituciones culturales, la gente que se dedica a la cultura, al arte, la gente que crea y que no solamente se dedica a consumir, es tan importante porque es la única, no es la única, sino más bien son las que manifiestan que eso puede ser diferente. Así es. Si no, pues literalmente no nos quedaría nada, ya nos quedaría, eso no lo puedo decir, ¿no? Porque YouTube nos va a censurar, pero ir a una armería y a... Sí, ¿no? bueno, ya. Sí, eso. Que ya no es opción. Pues no, ya las luchas armadas No, revolucionarias, eso ya. Eso ya en América, por lo menos en América Latina, Sí. ya no es opción. Pero Aunque
el hecho de que no sea Osorno no quiere decir que no vuelva a regresar, porque como están las cosas, se está pues orillando. Estados Unidos mismo está orillando a una guerra civil. Hay videos donde ya sale la gente armada a la calle y dice, no, aquí estoy yo, ¿por qué? Porque ICE va a venir por mi familia. Y vaya que tienen armas, ¿eh? O sea, no son... Hay que haber más armas que personas. Por supuesto, tienen como 400 millones de armas, Sí. 300 o 350 millones de habitantes. O sea, es una cosa... Entonces, no, es terrible. O sea, en pocas palabras, pues hay que pensarle tantito, ¿no? Si el museo lo único que pide es luz, lo único que sigue pidiendo es lo que se supone que el Estado debe garantizar desde hace más de 100 años. Así es. Y eso no se acabó. Bueno. Ya, ¿quién le va a ganar a esa lógica no aplastante de la historia? Así es. Bueno, entonces... Hoy llevamos 16. Bueno, cuando salga este video, quién sabe si ya tendremos luz, ¿verdad? Sí. Esa es una... Sí, pero hoy, que esto se graba el 22 de enero, llevamos 15 días, 16, 17 sin luz. Sí, ¿no? así es. Sí. Y bueno, entonces, no sé si pues ya vamos concluyendo. Entonces yo, pues creo que es una reflexión importante esta para nosotros y en general, para darnos cuenta de que los museos no somos... y que no todos son palabras vacías que se inventan toda la gente de los periódicos que trae línea y en las páginas de redes. Esos son palabras vacías, son abusos del lenguaje que no dicen nada. Sí. Entonces es importante porque finalmente los museos forman parte de nosotros, o nosotros formamos parte de los museos. Es decir, los museos no pueden existir, no existirían sin las personas, sin el público. Esto es clave, fundamental. Ahora hay que ver cómo incide o cómo se desarrolla esta relación entre museo y público. Ese es el chiste. Sí. Hay que ver eso. Ya hablaremos de esto con más tiempo. Entonces, bueno, pues creo que nos queda irnos despidiendo, ¿verdad? Agradeciendo a nuestros compañeros atrás de cámaras, ¿verdad? A Roberto, Edgar, Alfonso, ¿no? Y, por cierto, no te saludé al abrir el programa. Vaya, que estamos plática y plática, se nos pasa. Y... pues invitarlos a continuar con nuestros programas. Una vez más agradecer el seguimiento que le dan a nuestro trabajo. Y se me falta algo más a quien saludar. Bueno, y vamos aquí a presentar pues algo que estamos presentando a partir de esta temporada, que son pues estos comercios locales que nos están apoyando, ¿no? Ya salieron, de hecho. Ya salieron los logos, ¿verdad? Sí. Porque eso es muy importante. Miren, nosotros siempre hemos pensado que para la construcción del Museo Naval había 3 tareas. La primera, bueno, no necesariamente el orden así, ¿no? Pero una es el acervo, o sea, acumular el acervo, es decir, ¿qué vas a mostrar en un museo? Número 1. Número 2, pues el edificio, el lugar, ¿no? Y número 3, que desde mi punto de vista es de lo más complejo por el tiempo que se necesita para realizarlo, pero es el que te garantiza la existencia del museo, que es la base social del museo. Es decir, por eso nuestro trabajo también consiste en la formación de públicos. Nosotros podemos afirmar aquí, tenemos el orgullo de decir que aquí ya viene gente que ha venido otras ocasiones y repiten la visita porque les gusta, porque se sienten atraídos, porque les somos útiles, aprenden, y eso es muy importante para nosotros, y creo que esa es la garantía. Es más, no lo creo, estoy firmemente convencido que es la garantía de continuidad. La gente, más allá de cuestiones burocráticas o políticas, que también ni modo de hacerlas a un lado, pero esto es fundamental. Entonces, con esto yo quisiera pues ya despedirnos, ¿no? Pues cerrar esto y invitarlos para la próxima, y desear que tengan ustedes un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, y hasta pronto. Muchísimas gracias.